Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que la podéis hallar a la venta si la queréis adquirir en la Casa del Libro, el Corte Inglés, Amazon o en la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno y otras obras que me han llamado la atención, tanto por lectora como por autora. También hago un ciclo dedicado a la Biblia, la Palabra de Dios, una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona, el día 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía, en el cual se hizo una exposición de carteles taurinos y él actuó como mediador y también estuvo presente el torero llamado El Inclusero. También hago novelas espontáneas, esto es narrativa voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora os voy a hablar de literatura, porque hace mucho tiempo que no he hablado de este tema. Pero os voy a hablar de cómo han contribuido los grandes autores y otros autores no tan grandes y vamos a poner casi anónimos a lo que sería la historia de la humanidad. Los grandes autores que nos han deleitado y han deleitado a sucesivas generaciones a lo largo del tiempo han contribuido con su talento, con su saber, con sus escritos, ya sean relatos, novelas, poesías, de todo tipo, porque la literatura es riquísima, a lo que sería la imaginación, la ensoñación y, cómo no, también a lo que era la historia. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, porque a través de estos autores que normalmente hablaban de su época, aunque hay otros grandes autores, como hablaré después, que ya iban hacia el pasado, se remontaban a otras épocas, vamos a ver cómo era la historia en aquellos tiempos. Lo he dicho ya muchas veces en conferencias que he dado, cuando hablaba de los libros y otras cosas, que la historia es como una ventana que nos va a asomar sobre todo a ese pasado que nosotros no hemos podido vivir, porque evidentemente cada uno vivimos una generación y como de alguna manera al hombre no le es dado vivir el pasado, sino solo el presente y el futuro cuando está vivo, pues esas historias, esas narraciones nos acercan para atrás a un mundo ya fenecido, pero que tiene que ver mucho con nuestro mundo, porque no olvidemos que lo que estamos nosotros viviendo ahora es, de alguna manera, el resultado de aquello que vivieron otros hombres y otras mujeres en tiempos pretéritos. Por ejemplo, si nos acercamos a la Edad Antigua, veremos grandes escritores como Homero, Plutarco, el de los viajes, es decir, hay cantidad de grandes autores que nos hablan de una época en la cual el hombre vivía de otra forma. Y cómo no recordar también al autor de Conan el Bárbaro, que también nos habla un poco en la imaginería del autor, pero que si nos fijamos bien y conocemos algo de la historia, veremos cómo se va situando en un tiempo. Nos hablan de otras civilizaciones, otros mundos, otras épocas en las cuales el hombre tuvo que sobrevivir, porque de esto se trata, ¿no? De sobrevivir. Dios le ha otorgado al hombre una capacidad increíble de poder superar todas las dificultades, todos los problemas y todas las cosas que le han venido encima. Si no, la civilización se hubiera venido abajo. Entonces es verdad que hubo un tiempo, nos lo dice la Biblia, la palabra de Dios, en la cual hubo un gran cataclismo mundial, que es que además en todas las tradiciones se nos habla de ese cataclismo que se llamó el diluvio universal. El poema de Gilgamesh, en el ámbito de la India, nos habla efectivamente de un diluvio en el cual se anegó toda la tierra conocida y solamente se salvó una familia, 8 personas, como Dios dijo que eran la familia de Noé. A través de Noé salen las razas de la tierra por sus hijos Sem, Cam y Jafet,
pero en el ámbito literario vemos como ya se expresan los autores ya al principio de los tiempos. Entonces, no olvidemos que el artista, el literato, el poeta, lo que hace es expresar la belleza que ve. También lo hacen los escultores, los pintores, los artistas, son todos aquellos que expresan a través de sus sentimientos, de sus experiencias, de su imaginación, lo que ven en alrededor y los mundos soñados. Hay unos que tienen evidentemente más capacidad que otros, más posibilidades que otros, y a estos los llamamos los grandes autores, los autores de grandes plumas, y hay autores evidentemente universales, que yo decía antes que retroceden al pasado. En España, para el mundo hispano y para todo el mundo, hay un autor, Miguel de Cervantes Saavedra, que es probablemente el mejor autor de todos los tiempos. Para otros también es Shakespeare, que además son coetáneos y nos hablan de mundos pasados. Miguel de Cervantes, que ya le toca nacer en un siglo de oro, en un siglo, muere en el siglo XVII, pero en realidad lo que él está expresando es un mundo anterior. Nos sitúa al Quijote como un hombre que quiere vivir la época de las grandes batallas de la Edad Media y se encuentra el turbado mentalmente y con compañía de su fiel Sancho va recorriendo estos mundos de Castilla-La Mancha y nos adentra en un mundo fantasioso y fantástico en el cual el caballero tenía esa galantería, esos principios que se han ido perdiendo. Shakespeare nos lleva también al pasado y en el cual nos habla de la tragedia de Hamlet, que en realidad él la distorsionó porque nunca fue así, pero para darle un mayor enfoque, y también es un grandísimo autor. Tenían una riqueza de vocabulario, tenían algo especial que sin de alguna manera denostar ni desprestigiar a otros autores, son grandes autores y son de alguna manera en el cual nos vemos otros o nos podemos de alguna manera inspirar a otros autores, aunque cada uno, evidentemente la literatura, como es tan vasta y afortunadamente no se ha dicho todo, pues podemos de alguna manera aportar cada uno nuestro granito de arena. La Edad Media fue mucho más rica en literatura, pues porque la gente ya había vivido más. Y luego se habla de que era el medievo una época oscura. La llaman la Edad Oscura, ¿no? La edad que media entre la antigua y la Edad Moderna. Es una edad en la cual ocurrieron muchas cosas, las cruzadas, la invasión de los árabes en la península ibérica, se habló de la peste negra, se habló luego de la caída de Constantinopla, que es de alguna manera la que fija el final de una época y el inicio de la famosa Edad Moderna con los reyes católicos en España, pero es una edad en la cual vemos al gran Petrarca, Dante y otros autores que le van a dar un realismo terrible a esa época, digamos, espantosa pero rica y extraordinaria en grandes gestas, como las del famoso Carlomagno, el emperador de Occidente, Ricardo Corazón de León, el Cid, hombres que fueron grandísimos, aunque en la Edad Antigua también tenemos a Alejandro el Magno, César, pero siempre ha habido estos hombres que han inspirado a otros, como veremos después ya en la Edad Moderna con el Príncipe de Maquiavelo, que dicen que se inspiró en César Borgia, pero eso ya es después. La época de los caballeros medievales, cuando nos habla el famoso Walter Scott, que habla de Ivanhoe, la película famosa, ¿no? Tan hermosa y tan preciosa y tan extraordinaria, que efectivamente refleja aquel mundo cruel, pero aquel mundo galante. Es decir, lo han sublimado, pero era una época terrible, ¿no? Y en la cual lo único que valía eran las armas, todos querían ser caballeros, todos querían luchar por la fe y vemos como desde el punto de vista cristiano, que ya hablo ahora como cristiana, era un error porque yo creo que el diablo lo que hizo fue enfrentar a unos contra otros y no fue una época buena.
Eran personas que estaban equivocadas, como el famoso Torquemada, luego viene la Inquisición en España, que también empezó en Francia, pero recordemos que esto no es bueno y Dios no quiere esto. Dios no quiere que nos matemos unos a otros, sino que llevemos la salvación a todas las almas. Por lo tanto, las cruzadas fueron un error, porque el hombre no tiene que combatir con la espada, porque el que combate con la espada, espada morirá, lo dijo Cristo, y por lo tanto es la palabra de Dios, es la paz, es el amarse unos a los otros los que realmente nos van a dar la victoria. Fueron tiempos malos, fueron tiempos difíciles, pero también nuestros grandes poetas sublimaron esta maravilla, ¿no? El conde Lucanor, nos habla también Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, infinidad de autores que nos han dado una imagen bellísima y extraordinaria de lo que fue aquella época, sublimándola, no olvidemos, ¿no? Pero que yo siempre he dicho, es mi opinión, en el sentido de literatura, de escritora, que por mucho que tengamos una capacidad extraordinaria para poder remontarnos a otras épocas, yo lo hice con Belia del Caballero, no creo que nunca lleguemos a podernos expresar como se expresaron aquella gente. Vemos El nombre de la rosa de Humberto Eco, una obra bellísima que ya le hice una reseña, como otras, pero no podemos hablar como aquella gente que lo vivió de primera mano. Esta es mi opinión, mi humilde opinión, cada uno puede pensar evidentemente como quiera y como guste, porque cada opinión es respetable, pero creo que no podemos nunca llegar a tener esta capacidad de visión que tenían aquella gente. Es como, por ejemplo, los que hemos nacido en el siglo XX, pues tenemos más experiencia, más conocimiento que los que han nacido ya en el siglo XXI, porque no lo han vivido. Y por lo tanto, no digo que no puedan de alguna manera hacer un libro extraordinario respecto al siglo XX, y de hecho lo han hecho mucha gente, pero no con esta visión de experiencia. A esto me refiero. Entonces ya la Edad Moderna, a partir de los Reyes Católicos, la conquista del Nuevo Mundo, ya nos adentra en otra historia, en otra época, ya se va configurando lo que es Europa, y surgen ya otros escritores, evidentemente. El siglo de oro español, como ya he dicho, es que hay muchísimos, pero ya nos adentramos en el siglo XVIII, que es la edad contemporánea, hasta el siglo XX, y vemos tantísimos. Por ejemplo, yo destaco a un gran autor como es Stendhal, con la famosa Cartuja de Parma. Es que, claro, estaría horas y horas hablando de la contribución de los escritores a la historia, pero yendo para atrás, no puedo dejar de olvidar a Salomón, evidentemente los salmos, desde el punto de vista religioso y cristiano y judío, y el rey David. O sea, son para mí lo más perfecto y lo más sublime. El cantar de los cantares es precioso, ¿no? Y también es un aporte riquísimo a lo que sería la literatura universal. Luego ya viene el siglo XIX y entonces ya cambia completamente. Recordemos una autora, Margaret Mitchell, con Lo que el viento se llevó, como si efectivamente se remontó al siglo XIX, a ese siglo en el cual hay una secesión en Estados Unidos, la única guerra que tuvieron en su territorio, y en la cual magistralmente, con esa Scarlett O'Hara, con la película famosa Lo que el viento se llevó, que tantos Oscar tuvo, pues nos ha trasladado a esa época también, en la cual efectivamente el viento se lo llevó todo. ¿Por qué? Porque aquellos aristócratas sureños que vivían del algodón, de la esclavitud, pues ven que en un momento dado, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Biblia, perdieron todo. Ellos que habían sido señores, no digo que se convirtieron en esclavos, pero ya perdieron muchos de aquellos privilegios. El mundo de la Edad Media, el mundo del feudalismo, que todavía, por ejemplo, en Rusia se mantuvo hasta la Revolución Rusa, hasta 1917, el Octubre Rojo, vemos como ya se va. Y el siglo XX es un siglo de guerras en el cual también hay unos grandísimos escritores, pero lo que quiero decir es cómo esa vista de los grandísimos autores nos van a hacer ver la historia de otra manera.
Y nuestro siglo, ¿qué podemos decir? También hay grandes autores, no voy a ir mencionando cada uno de ellos porque hay tantos que me perdería, ¿no? Y tenemos que dar gracias de que hay tantos, que cada día nos sale uno nuevo que nos asombra, que nos impresiona. Y yo, por ejemplo, con este libro de La pelirroja rebelde, que estoy haciendo ya la segunda parte, lo único que he querido hacer es adentrarme en un mundo que no conocía mucho, que es la Irlanda de ese siglo XVIII, en el cual es la última intentona por parte de los Estuardo para volver a recuperar el trono de Inglaterra a través de los ojos de una mujer, de una chica joven, como es Alice Cameron, que es descendiente precisamente del príncipe Carlos Estuardo, y que me ha parecido, pues bueno, interesante el tratar de narrar unas letras por esta lucha de, bueno, esta causa, ¿no? Esta causa perdida que perdieron con la batalla de Coulommiers, perdieron la guerra, perdieron la posibilidad de volver a ser grandes, y luego vemos cómo ocurrió después Irlanda, cómo se convirtió en nación, pero esto fue muchísimo después, y cómo esta chica va viendo la guerra. Ya he hecho presentaciones de este libro y me pareció, pues bueno, interesante adentrarme en la historia, porque muchas veces mis obras han ido para atrás, aunque es evidente que lo que más me gusta es la imaginación, me gustan los mundos así imaginarios, fantásticos, pero nunca olvido la historia. Entonces, cada uno tiene la posibilidad, cada escritor tiene esa posibilidad de dar una visión de lo que ocurre en el mundo, como le ocurrió a Balzac. Balzac, en realidad, a pesar de que tenía una gran imaginación, como Dumas, fueron hombres que le dedicaron su vida a la escritura. No tuvo Balzac la suerte de Dumas, de que pudo vivir de la escritura, pero Balzac lo dio todo y es un grandísimo autor, como Víctor Hugo, Los Miserables. Bueno, hablaron de su época. Balzac se vengó extraordinariamente bien de aquel mundo aristócrata que le había hecho de menos, y a través de la comedia humana, que son muchísimas novelas, vemos cómo va reflejando una vida de la aristocracia que estaba perdiendo ya evidentemente sus privilegios feudales, pero que todavía siguen teniendo importancia. Y lo vemos en Galdós, otro monstruo nuestro que tenemos de la literatura del siglo XIX, quizás el mejor escritor que tenemos del siglo XIX, Benito Pérez Galdós, en el cual nos habla también de una aristocracia que seguía cerrada a sus costumbres, que seguía cerrada a sus tradiciones, y cómo él evidentemente no da nombres y de alguna manera los disfraza, pero nos habla de las miserias y de las grandezas, tanto de la aristocracia como del pueblo, ¿no? Con su gran obra, Fortunata y Jacinta, que, bueno, se llevó evidentemente a la televisión y es grandísima obra, pero que podemos ver así reflejada la historia como era, las desigualdades que había, las sigue habiendo, por desgracia, en el mundo, y no se van a terminar hasta que venga Cristo. Yo siempre, es lógico que como creyente y como cristiana, en mis obras, aun cuando he hecho obras también, digamos, eróticas, siempre he querido poner ese trasfondo creyente, cristiano, religioso, porque son los principios que de alguna manera me parecen los mejores. Los principios en la Biblia son los mejores. No tenemos más que ver los 10 mandamientos y cómo Dios a los creyentes, a los cristianos, nos va dando una serie de pautas que también se las dio al pueblo de Israel cuando estaban en el Éxodo, cuando Moisés, y nos van a salvar de muchos problemas y de muchos peligros. Y por lo tanto yo en la literatura trato de dar estas pautas de conversión cuando han pecado, y también de reconciliación con todo el mundo. Los problemas que hay en el mundo se llaman pecado. No podemos resolverlos nosotros mismos, ni con políticas, ni con quitarles los bienes a los ricos para dárselo a los pobres, como decían que hacía Robin Hood. Esto no soluciona el conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto está en el corazón humano. Y solamente a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, podemos salvarnos y podemos desligarnos de esta esclavitud del pecado. Cada día queremos hacer el bien y cada día pecamos. Por lo tanto, lo he dicho muchas veces, que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar, al menos, a darnos cuenta
que no somos perfectos, que no somos dioses ni diosas y que tenemos que estar con el Señor. Entonces, la literatura es una vista hacia lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo un mundo con peligros, tentaciones, ataques continuos, tanto del diablo como de nosotros mismos, porque no estamos en un mundo feliz, no estamos en el paraíso terrenal, no estamos todavía en el reino de los cielos y cada día tenemos un ataque. Entonces el escritor lo que hace es dar un mensaje, por eso he dicho que aquel que escribe y no dice nada en sus escritos no es un escritor, para mí por lo menos. Tiene que inspirar algo, un sentimiento, no sé, unas pautas, unos principios, porque si no, es un mensaje hueco, es un mensaje vacío. Entonces la gente, como no es tonta, el público, los lectores, se dan cuenta inmediatamente de lo que realmente no vale nada, de lo que vale algo. Y con esto no estoy diciendo de que se ha de despreciar a los autores que muchas veces no son tan leídos y que, bueno, pues intentan hacerse un hueco. Todos tenemos validez, todos tenemos que aportar algo, podemos aportar algo a la literatura, porque es tan rica que siempre tenemos cabida. Entonces, el siglo XXI es un siglo en el cual estamos y muchas veces tenemos que ir al pasado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí también nos enriquecemos. Es verdad que hay novelas futuristas y son buenas, pero aparte del presente vemos cómo está triunfando siempre la literatura histórica, porque la historia tiene un componente de atracción. Cuando se hace una novela histórica se tiene uno que estudiar, conocimientos, se adentra en otros mundos que nos llaman la atención y por eso tienen tanto éxito. Pero es evidente que para mí es la máxima, la maestra, y hay que tener mucho conocimiento, mucho estudio y mucho cuidado para no equivocarnos. Ayer asistí a en la casa de Ceuta, bueno, en el Centro Cívico El Besós, a una conferencia sobre Ceuta y me gustó muchísimo porque además lo hicieron muy bien el conferenciante y nos habló de lo que era el Estrecho de Gibraltar y bueno, pues a través de la historia cómo ha tenido esa importancia no solamente para Ceuta sino para el mundo. Nos habló de Hércules, evidentemente, las columnas de Hércules, pero cómo ese mundo que conocemos ahora no era el mundo antiguo. Lo hizo a través de conferencias muy bien el conferenciante, pero que es verdad, o sea, cuando queremos hablar del presente tenemos que remontarnos al pasado. No podemos entender la España del siglo XXI si no hablamos de la España de la Edad Media. No podemos entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo, todas estas desgracias, sin hablar evidentemente del pasado y hablar de la Biblia. Ayer el conferenciante habló de la Biblia, pero es que realmente en la Biblia está la historia de la humanidad. Yo no creo en la evolución, creo evidentemente en la creación, pero aun cuando haya personas que no crean en Dios, tienen que remontarse al diluvio, porque es que existió el famoso poema de Gilmanjés. Es decir, existió efectivamente. Hay pruebas arqueológicas que nos hablan de las ciudades en las cuales anduvo Abraham. Son hechos históricos, son hechos probados. Por lo tanto, la Biblia no se inventaba las cosas. Los que narraban la Biblia, los profetas, los grandes hombres, dejaron su huella. Y ahí está también un aporte a la literatura. La literatura no es solamente escribir libros, es poesía, es teatro, son ensayos. Es muy rica, son impresiones, son conferencias, son periodismo, es muchísimo lo que ha aportado a la literatura, lo que es la historia de la humanidad. Es historia también, crónicas del mundo antiguo. La famosa ciudad de la Atlántida que se hundió, el mito de la Atlántida. Ahí está Platón, hablándonos de un mundo antiguo, un mundo que se perdió, que también lo habla el creador de Conan, pero es verdad, existió.
No todo se debe a la imaginaria, porque es verdad que el autor, el escritor, por regla general nos dejamos llevar mucho de la imaginación. ¿Qué sería de nosotros sin la imaginación? La imaginación lo es todo. Como decía Albert Einstein, la imaginación vale más que el talento, porque con la imaginación puedes volar, puedes estar en otros sitios, no físicamente, sino mentalmente. Y si no tienes imaginación, ¿de qué vas a hablar? De lo que estás viviendo, pero le puedes dar un adorno o giro, ¿no? Las palabras. Y yo he dicho muchas veces que cuando hablamos de la historia tenemos que acoplarnos a aquella forma de hablar, que no es la forma de hablar que tenemos nosotros ahora. Ni siquiera, y estamos muy cerca, el siglo XXI es el siglo XX. Y estamos o sea, cerquísima, ¿no? Estamos vivos lo que nacimos y vivimos en el siglo XX, pero que no es a la misma época. Hasta el siglo XX es la edad contemporánea. El siglo XXI ya es la edad tecnológica. No es la misma. A pesar de que es evidente que estamos vivos muchos de los que nacimos en esa época, pero que no es lo mismo. Nuestra forma de pensar, de hablar, de expresarnos, nos hemos acomodado al siglo XXI, porque también somos hijos de este siglo, pero ya hay una transformación. Y si no, lo vemos con la literatura o las películas. Si vamos a 1901, el siglo XX ya, vemos en 100 años lo que ha avanzado la humanidad de una manera exagerada. Y por lo tanto los escritores están hablándonos de esa época. El siglo XX, siglo de las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y todo lo que evolucionó la humanidad, muchas veces para mal, por desgracia. La guerra del Vietnam, la guerra de Corea, las revoluciones que ha habido, la revolución en Cuba, bueno, una serie de cosas que han afectado a la literatura. Es que es lógico, los golpes de Estado que ha habido, la famosa gripe española, la influenza española de 1918 que causó tantísimos muertos, y ya no decir el siglo XXI, el siglo del COVID. Este ya va a quedar como el siglo del COVID, que mató a tantísima gente y nos encerró a la gente en nuestras casas, que solo podíamos salir para lo imprescindible. La cantidad de fenómenos atmosféricos, la Dana, que está destruyendo todo, la sequía, la contaminación, el cambio atmosférico, todas estas cosas tan raras que estamos viviendo, los escritores las estamos, y con esto termino, las estamos relatando. Es que no podemos estar aislados. El escritor es un hombre, una mujer, que está relatando lo que está viviendo. Y aunque evidentemente muchas veces nos gusta más irnos al pasado, porque así tenemos fuentes ricas y tal, originales, sin embargo, no podemos dejar de vivir esta época que estamos viviendo. No hay otra. Por eso decía que desde el punto de vista cristiano no podemos influir en más que la generación que estamos viviendo. Aprovechemos este momento, esta ocasión, para poder hablar al mundo de un mensaje de salvación, como es la palabra de Dios. Hay un reino de los cielos. Vamos a librarnos de la ira de Dios, pero tenemos que cumplir y aceptar al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios, que es Cristo. Tenemos que aceptar. Y a partir de aquí, veremos cómo nuestra vida cambia completamente. No podemos ser hijos de este siglo, de este mundo. El mundo anda en tinieblas. Y nosotros los cristianos somos los hijos de la luz. Por lo tanto, a todo el mundo tenemos que llamarles y hacerles que vengan a la palabra de Dios. Porque es así como nos salvaremos de todos los acontecimientos horribles que tienen que venir y que están bien, los estamos viendo, están viniendo. Están viniendo todas estas cosas tan horribles que han ocurrido hace nada. La Dana que ha venido a España y que está en Grecia, está destrozando todo, nos tendría que hacer estar en alerta. Hablaba hace poco de las advertencias de Dios, nos está advirtiendo de que algo está ocurriendo. El Apocalipsis está aquí. Despertaos, no durmamos en el sueño.
no nos quedemos dormidos, tenemos que actuar. Y como decía Salomón, cuando veas el peligro, actúa. Dejémonos de estar en el mundo, de preocuparnos del mundo, preocupémonos de la salvación, preocupémonos de la palabra de Dios. Seamos obedientes a Dios, sumisos a Dios, prediquemos la palabra, leamos constantemente la Biblia y amémonos los unos a los otros. Y así nos irá bien. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el aporte de lo que son los grandes autores y todos los autores a la literatura y a lo que es la historia del mundo, sin olvidarnos tampoco de lo que serían los autores cristianos, los autores religiosos que nos hablan de la palabra de Dios. Y muchas gracias por haberme escuchado.